Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión seguimos con la serie de videos del álbum del Mundial de Francia 1998. En esta ocasión continuamos con el grupo B. Y comenzamos con la Federación Italiana de Fútbol. Aquí tenemos las eliminatorias. A Italia le tocó en el grupo 2 de la UEFA, quedando en segundo lugar con 18 puntos por abajo de Inglaterra, que tuvo 19, yéndose así al repechaje europeo, donde jugó contra Rusia, empatando 1-1 en el partido de ida y en el de vuelta ganando 1-0, con un global de 2-1, calificando así a esta Copa Mundial. Esta selección fue dirigida por Cesare Maldini. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos. En el primer partido contra Chile empató 2-2. En el segundo partido contra Camerún ganaron 3-0. Y en el tercer partido contra Austria ganaron 2-1. Sumando así un total de 7 puntos, calificando en el primer lugar de grupo. En los octavos de final se enfrentaron ante Noruega, ganando 1-0. En los cuartos de final se enfrentaron a Francia, donde empatarían 0-0. Y en la tanda de penaltis cayeron 3-4. Siendo eliminados en cuartos de final por Francia, quien sería después el campeón. Y bueno, empezamos con el escudo de Italia. Aquí tenemos en ese momento las 3 estrellas que representaban los 3 títulos que tenían. Y ahora pasamos con los jugadores. Empezamos con el portero, Peruzzi, jugador del Juventus. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con los defensas. Pasamos con Alessandro Nesta, jugador de la Lazio. Este jugador solo jugó la fase de grupos. Continuamos con Ferrara, jugador de la Juventus. Este jugador no fue convocado a este mundial. Pasamos con Fabio Cannavaro, jugador del Parma. Cannavaro fue titular indiscutible en esta selección. Continuamos con Costa Curta, jugador del Milán. Costa Curta también fue titular indiscutible en esta selección, anotando su penal en la tanda de penaltis contra Francia. Continuamos con la leyenda, Paolo Maldini. Fue titular indiscutible y capitán de esta selección. Ahora pasamos con los mediocampistas. Pasamos con Di Livio. Fue titular en el primer partido contra Chile. En el segundo partido contra Camerún entró de cambio. El tercer partido contra Austria no lo jugó. En los octavos entró de cambio. Y de igual forma en los cuartos de final también entró de cambio. Continuamos con Albertini, jugador del Milán. Fue titular en el primer partido contra Chile. De igual forma también en el segundo partido contra Camerún fue titular. El tercer partido contra Austria no lo jugó. En los octavos de final fue titular. Y en los cuartos de final contra Francia entró de cambio, fallando su penal en la serie de penaltis. Continuamos con Dino Baggio, jugador del Parma. Fue titular indiscutible en esta selección. Continuamos con Di Matteo, jugador del Chelsea de Inglaterra. Este jugador solo jugó el primer partido contra Chile de titular y en el segundo contra Camerún entrando de cambio. Continuamos con los delanteros. Pasamos con Alessandro Del Piero, jugador de la Juventus. El primer partido contra Chile no lo jugó. En el segundo contra Camerún entró de cambio. En el tercero contra Austria fue titular. De igual forma en los octavos y en los cuartos fue titular. Continuamos con Ravanelli, jugador del Marsella de Francia. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Christian Vieri, jugador del Atlético de Madrid de España. Vieri fue titular en todos los partidos de esta selección, anotándole un gol a Chile,
anotándole 2 goles a Camerún, anotándole un gol a Austria y en los octavos de final anotándole un gol a Noruega. En los cuartos de final anotó su penal en la serie de penaltis, sumando un total de 5 goles más el penalti, siendo el goleador de esta selección. Continuamos con Casiraghi, jugador de la Lazio. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Gianfranco Zola, jugador del Chelsea de Inglaterra. De igual forma no fue convocado a esta Copa Mundial. Y finalizamos con el portero Pagliuca, jugador del Inter. Este portero fue titular indiscutible en este mundial. Y bueno, así finalizamos con la selección italiana, amigos. Cabe mencionar al jugador Roberto Baggio, quien anotó un gol de penal contra Chile y también anotó un gol contra Austria. En los cuartos de final anotó su penal en la serie de penaltis contra Francia. Y también cabe mencionar al jugador Di Biagio, que anotó un gol en el segundo partido contra Camerún y falló su penal en la serie de penaltis contra Francia en los cuartos. Y bueno, amigos, de los jugadores que salen aquí en el álbum y que no fueron convocados al mundial, tenemos al portero Peruzzi, a Ferrara, a Ravanelli, a Casiraghi y a Zola. Esta fue la participación de Italia, amigos, en el Mundial de Francia 98, cayendo en cuartos de final, en penales por la anfitriona y la que sería después la campeona del mundo, Francia. Recordemos que Italia venía como subcampeón del mundo en Estados Unidos 94. Y bueno, en esta ocasión quedaron eliminados en cuartos de final. Continuemos. Y pasamos ahora, amigos, con la Federación de Fútbol de Chile. Aquí tenemos las eliminatorias de la CONMEBOL. Chile calificó en cuarto lugar con 25 puntos, por abajo de Argentina, Paraguay y Colombia. Esta selección fue dirigida por Nelson Acosta. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos, amigos. En el primer partido contra Italia empataron 2-2. En el segundo partido contra Austria empataron 1-1. Y en el tercer partido contra Camerún empataron 1-1. Sumando así un total de 3 puntos, alcanzándoles para calificar en segundo lugar del grupo. En octavos de final se enfrentaron ante Brasil, donde cayeron 1-4, quedando eliminados en octavos de final. Y bueno, empecemos con el escudo de Chile, que en esta ocasión tenemos la bandera del país, no tenemos el escudo, ya que Chile tampoco dio sus derechos a Editorial Panini. Tengo entendido que la selección chilena no daba sus derechos a Panini porque ellos cedían sus derechos a su editorial local, que era la ahora extinta Editorial Salo. Es por eso que no colaboraba con Panini, ya que pues ellos tenían su propia editorial en casa. Es por eso que Panini no adquirió los derechos en este álbum para colocar el escudo y el cuadro titular de la selección de Chile. Vean, aquí Italia tiene su cuadro titular. Vemos que aquí la selección de Chile no lo tiene, omitieron esta estampa. Y bueno, por eso tenemos la bandera de Chile en lugar de su escudo. Bien, comencemos con los jugadores. Empezamos con el portero Tapia. Fue titular indiscutible en esta selección. Pasamos con los defensas. Empezamos con Castañeda. Castañeda solo jugó el segundo partido contra Austria, entrando de cambio. Continuamos con Rojas. Fue titular en la fase de grupos, sin embargo no jugó los octavos de final por acumulación de tarjetas. Pasamos con Margas. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos con Reyes. De igual forma fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Fuentes. De la misma forma fue titular indiscutible en todos los partidos de esta selección.
Ahora pasamos con los mediocampistas. Empezamos con Cornejo. Cornejo jugó el primer partido contra Italia entrando de cambio. El segundo partido contra Austria no lo jugó. El tercer partido contra Camerún entró de cambio. Y en los octavos de final contra Brasil jugó de titular. Continuamos con Musri. Este jugador solo jugó los octavos de final contra Brasil entrando de cambio. Pasamos con Vega. De igual forma también solo jugó contra Brasil en los octavos entrando de cambio. Continuamos con Acuña. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos con Sierra. En el primer partido entró de cambio contra Italia. En el segundo partido de igual forma entró de cambio contra Austria. En el tercer partido fue titular contra Camerún anotando un gol. Y en los octavos de final contra Brasil fue titular. Continuamos con Galdamés. Este jugador no fue convocado a esta Copa del Mundo. Pasamos con los delanteros. Empezamos con Iván Zamorano, jugador del Inter de Italia, capitán de esta selección, fue titular indiscutible. Continuamos con Neira. Neira sí fue convocado a este mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Continuamos con Núñez, jugador del Tigres de México. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Y finalizamos con el portero Marcelo Ramírez, que no disputó ningún partido, fue banca. Y bueno, esta fue la selección de Chile, amigos, en el Mundial de Francia 98. Cabe mencionar al jugador Marcelo Salas, que anotó 2 goles en el primer partido contra Italia. Le anotó un gol a Austria en el segundo partido. Y en los octavos de final anotó un gol contra Brasil. Increíblemente no apareció en esta colección, siendo el goleador con 4 goles. Y bueno, de los jugadores que aparecen en el álbum y no fueron convocados a este mundial, tenemos a Galdamés y a Núñez. Yo creo que en lugar de ellos hubieran puesto a Marcelo Salas, pero bueno, esos son los desaciertos de la editorial Panini en estos álbumes. Y bueno, cabe mencionar que Chile no ganó ningún partido, empató los 3 partidos en la fase de grupos, le alcanzó para calificar a octavos, y en los octavos pues fueron goleados por la que fuera la subcampeona, Brasil. Pero bueno, esta fue la participación de Chile en el Mundial de Francia 1998. Continuamos con la Federación Camerunés de Fútbol. Y bueno, aquí tenemos las eliminatorias. A Camerún le tocó en el grupo 4 de África, calificando en primer lugar con 14 puntos. Esta selección fue dirigida por Claude Leroy. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos. Camerún en el primer partido contra Austria empataron 1-1. En el segundo partido contra Italia perdieron 0-3. Y en el tercer partido contra Chile empataron 1-1. Sumando un total de 2 puntos, quedando eliminados en fase de grupos. Bueno, ahora pasemos con el escudo. Vean este escudo antiguo de Camerún, que a mí la verdad me gusta mucho. Y bien, pasamos con los jugadores. Empezamos con el portero Songo, jugador del Deportivo La Coruña de España. Este portero fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con los defensas. Pasamos con Song, jugador del Metz de Francia. Fue titular indiscutible en todos los partidos, teniendo una tarjeta roja en el tercer partido contra Chile. Continuamos con Minboe, jugador del Gençler Birliği de Turquía. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Kaya, jugador del Panathinaiki de Grecia. Fue titular en el primer y segundo partido, sin embargo obtuvo una tarjeta roja en el segundo partido contra Italia, perdiéndose el tercer partido contra Chile. Pasamos con Echi. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Wome,
jugador del Lucchese de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Ahora pasamos con los mediocampistas. Pasamos con Billon, jugador del Saint-Étienne de Francia. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Marc-Vivien Foé, jugador del Lens de Francia. Tampoco fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Tchango. De igual forma, no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Moreau, jugador del Rayo Vallecano de España. Este jugador tampoco fue convocado a este mundial. Pasamos con Mangan, jugador del Shanti de Grecia. Tampoco fue convocado a este torneo. Continuamos con Choutang, jugador del Roda de Holanda. De igual forma, tampoco fue convocado a este mundial. Ahora pasamos con los delanteros. Pasamos con Mboma, jugador del Gamba Osaka de Japón. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el tercero contra Chile. Continuamos con Tchami, jugador del Hertha Berlín de Alemania. Este jugador jugó todos los partidos entrando de cambio. Continuamos con Job, jugador del Lyon de Francia. En el primer y segundo partido entró de cambio. En el tercero contra Chile fue titular. Y finalizamos con el portero Ongansi, que este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Y bueno, esta fue la selección de Camerún en Francia 98. Cabe mencionar al jugador Enyanka, que anotó un gol en el primer partido contra Austria, que de hecho fueron los únicos 2 goles que anotó Camerún en este torneo. Y bueno, como pudieron darse cuenta, la mayoría de jugadores que salen en este álbum no fueron al mundial. Tenemos a Mimboe, a Etchi, tenemos a Billon, a Foé, a Tchango, a Moreau, a Mangan y a Choutang. O sea, fueron 8 jugadores que vienen aquí en la plantilla del álbum. 8 jugadores. También el portero Ongansi. Son 9. 9 jugadores que vienen aquí en la plantilla. Más de la mitad de los jugadores que vienen aquí. Son 16 los jugadores que vienen en el álbum. Y 9 no fueron convocados a esta Copa Mundial. Increíble aquí el desacierto que tuvo Editorial Panini con esta selección camerunés. Pero bueno, no hay más que hacer, pues en ese tiempo no existían las actualizaciones. Así tenía predicho Panini bueno, sabemos que Panini se basa en los jugadores que juegan las eliminatorias. Ya ven que al final, a la hora del mundial, pues no van todos los jugadores por lesión o por decisiones técnicas. Y como Panini lanza antes de que empiece el torneo la colección, es por eso que hay este tipo de detalles. Pero bueno, a pesar de que no fueron a la Copa Mundial, estos jugadores quedaron inmortalizados en este álbum. Y bueno amigos, finalizamos el grupo B con la Federación de Fútbol de Austria. Aquí tenemos las eliminatorias. A Austria le tocó en el grupo 4 de Europa, calificando en primer lugar con 25 puntos. Esta selección fue dirigida por Herbert Prohaska. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos. Austria en el primer partido contra Camerún empató 1-1. En el segundo partido contra Chile empató 1-1. Y en el tercer partido contra Italia perdieron 1-2. Sumando un total de 2 puntos, quedando eliminados en fase de grupos. Y bien, empecemos con el escudo amigos, que es un escudo que sí me gusta. Incluso parece un tiro al blanco, pero pues sí, se ve bien, es un buen diseño. Y ahora pasamos con los jugadores. Empezamos con el portero Consel, jugador de la Roma de Italia, fue titular indiscutible.
Pasamos con los defensas. Empezamos con Pfeffer. Fue titular indiscutible también en todos los partidos. Pasamos con Feiersinger, jugador del Borussia Dortmund de Alemania. De igual forma también fue titular indiscutible. Continuamos con Skorel. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos con Kogler, jugador del Cannes de Francia. Este jugador sí fue convocado a este mundial, sin embargo fue banca. Ahora pasamos con los mediocampistas. Continuamos con Malic. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Geraf. Este jugador sí fue convocado, sin embargo no jugó ningún partido, fue banca. Pasamos con Kubauer, jugador de la Real Sociedad de España. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Herzog, jugador del Werder Bremen de Alemania. En el primer partido contra Camerún fue titular. En el segundo contra Chile entró de cambio. Y en el tercer partido contra Italia entró de cambio, anotando un gol de penal. Continuamos con Stoger. Este jugador solo jugó contra Camerún entrando de cambio. Y también en el tercer partido contra Italia entrando de cambio. Continuamos con Cerny, jugador del Múnich 1860 de Alemania. Este jugador solo jugó el primer y segundo partido. Continuamos con Pfeifenberger, jugador del Werder Bremen de Alemania. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Ahora pasamos con los delanteros. Empezamos con Ramush. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos con Bastic. Este jugador en el primer partido contra Camerún entró de cambio. En el segundo partido contra Chile también entró de cambio, anotando un gol. En el tercer partido contra Italia fue titular. Y pasamos ahora con Polster, jugador del Köln de Alemania. Fue capitán de esta selección. Jugó de titular el primer partido contra Camerún, anotándole un gol. Y también fue titular en el segundo partido contra Chile. El tercer partido contra Italia no lo jugó. Y finalizamos con el portero Wolfart, jugador del Stuttgart de Alemania. Este jugador sí fue convocado a este mundial, sin embargo no jugó ningún partido, fue banca. Y bueno, esta fue la selección de Austria, amigos. No hay mucho que resaltar sobre Austria, ya que solo anotaron 3 goles y solo sumaron 2 puntos, quedando en tercer lugar de su grupo. No pudieron calificar a los octavos, quedaron eliminados. Y de los jugadores que salen aquí en el álbum y no fueron al mundial, solo fue Ramush. Fue el único jugador que aparece aquí en el álbum y no fue al mundial. Aquí sí acertaron en la mayoría de los jugadores. Y bueno, amigos, este fue el grupo B del Mundial de Francia 1998. Teniendo la única selección que resaltó, que fue Italia, llegando a los cuartos de final, ya que Chile sí calificó a los octavos, sin embargo pues no ganó ningún partido. Y pues Austria y Camerún no hubo mucho que resaltar. Espero que les haya gustado el video, amigos, y nos vemos en el siguiente video con el grupo C. Coman frutas y verduras.